¿Cómo están? Buen día, buen día. Ya somos unos cuantos. Esperamos un poquito. ¿Cómo están? Están con todas las pilas. Mm, Viernes. No, dice Mayra. Entonces ya comenzamos, luego ya Caigüe. ¿Saben lo que es Caigüe en guaraní, verdad? Preguiçoso. Eso que hablando de Brasil, ¿quién es de Maringá? ¿Quién es de Maringá? Estoy por Maringá ahora mismo. Caigüe es preguiçoso, preguiça en portugués. Que así mismo se escribe, Caigüe, así mismo. Una ciudad bastante linda en realidad, Maringá. Casi como Ciudad de Oeste. Eh, Vamos a dar inicio lentamente. Si alguien me recuerda, no, vine a Maringá por otras razones. Vine a Maringá por otras razones. Y lamentablemente no tengo CPF. Gestioné tarde. Justamente eso me preguntaba, ¿por qué la razón de tener CPF para inscribirte para el examen de revalida? ¿Verdad? Yo creo que es una limitante, eh, pero bueno, ahora ya sé. Y sí, che. Y lo peor de todo es que aquí, o sea, en Paraguay son las 7 de la mañana y en Brasil son ya aquí son las 8 de la mañana. Teóricamente a las 8 ya tendríamos que estar bien despiertos, ¿verdad? Pero estamos los que necesitamos por lo menos unas media hora, una hora para arrancar. Todos ya están por Ciudad del Este. Yo me imagino que sí, ¿verdad? Porque ya comenzaron sus clases prácticas. Y de Foz pasar a Ciudad del Este es fácil, sí. También estoy. Viven en Ciudad de Oeste. De 15 minutos creo que dijeron que es la tolerancia, bro. Mm. ¿Y qué les parece Ciudad de Oeste? Ciudad bonita, ¿no? Con mucha corrupción y pequeños problemitas por aquí y por allá, pero estamos ahí. A mí me encanta, dice, pero ya no vivo ahí. Y sí, che. Ah, me encantan los precios, dice Evelyn. Sí, la calidad de vida es mucho más barata en Ciudad de Oeste. Y vamos volviendo poco a poco a la normalidad.
¿Quién recuerda? La última clase, si mal no recuerdo, habíamos visto hasta hipertrofia, ¿verdad? Hiperplasia, hipertrofia. Hipertrofia llegamos a ver, gente. Nuestra segunda clase ya vamos estudiando. Eh, el alquiler es caro en Paraguay. Yo tenía entendido que era barato. Bueno, hasta hiperplasia, dicen. Muy caro. Ay, posiblemente a ustedes nomás lo que le hacen caro, que son extranjeros. Ahí está, Paraguay es caro para brasileiro, dice Mayer. Mm. Y es una pena. No, no es maldad, Evelyn. Lo que pasa es que la mayoría de los paraguayos le ven a ustedes los brasileros como muy tuplatudos, muy tujicos y tienen mucha grana. Soy paraguayo que es pobre. Entonces, exactamente. Si ustedes quieren negociar en Paraguay, tienen que aprender a hablar guaraní. Ahí van a conseguir precio para todo. Piensan que somos ricos. Coitadinho, ¿verdad? Así es. Bueno, fíjense, la última clase nos habíamos quedado en estos dos fenómenos de adaptación celular. Vamos a ir aceptando a sus compañeros, pero vamos a iniciar, ¿está? Lentamente. Entonces nos van a tener que esperar un poquitito mientras estamos desarrollando el aula. Fíjense, nosotros habíamos comentado que la hipertrofia y la hiperplasia son también fenómenos de adaptación celular. Entonces, para que yo sufra este fenómeno, mis células necesitan antes recibir un estímulo, una cutucada, como le dicen ustedes en portugués, para que ellas salgan de su comodidad y busquen una nueva condición morfofisiológica para poder justamente resistir a esa nueva sobrecarga que se le está impartiendo. Ahora, va a depender del tipo de célula para adaptarse a este estímulo según un mecanismo hipertrófico o hiperplásico, habíamos dicho, ¿verdad? Por ejemplo, obviamente, para que una célula se adapte mediante hiperplasia, tiene que tener la capacidad de división mitótica. ¿No es así? Porque si no, no va a poder aumentar el número de sus células. ¿Sí? Ahora, si esa célula a la cual yo le estoy dando un estímulo no presenta capacidad de división celular, entonces sufrirá una adaptación hipertrófica. Básicamente esa es la condicionante para que una célula o elija una hipertrofia o una hiperplasia. Un ejemplo así bien facilito, el músculo esquelético, el que siempre damos como ejemplo. Está el bíceps, pectorales, tríceps. El músculo esquelético, sí, el músculo estriado esquelético y también el músculo estriado cardíaco, ustedes saben que no se dividen, no hacen mitosis. Por lo tanto, si yo le imparto una mayor sobrecarga, ellas necesariamente se adaptarán aumentando el tamaño de la célula y a consecuencia de eso el tamaño del órgano. Si al músculo liso yo le sobrecargo, ya sea con hiperestiramiento, ¿sí? Carga hormonal, ¿sí? Entonces el músculo liso sí presenta una capacidad de división mitótica. El ejemplo más claro es el útero. Está durante el embarazo, por ejemplo. Entonces, el útero sí va a poder hacer una división celular y entonces sí va a poder aumentar el tamaño del órgano, en este caso gracias al aumento del número de sus células. Claro que después del útero
disculpen, después del embarazo, ese útero tiene que volver a sacrificar las células musculares lisas que produjo durante el embarazo. Entonces la mujer da a luz y posterior al embarazo, entonces eh, hay una atrofia fisiológica de las células que fueron producidas durante el embarazo. ¿Tá? Entonces es un juego ahí de producción y muerte celular. ¿Tá? Entonces nosotros creo que eso habíamos comentado en la clase anterior. ¿Sí? Ahora fíjense, habíamos comentado que había una serie de mecanismos fisiopatológicos, ¿está? Que condicionan el inicio de esta hipertrofia, ¿está? También, gente, también es lo mismo para el mecanismo hiperplásico, ¿sí? Solamente que, como ya dijimos, depende de la capacidad de división celular para que se haga una hipertrofia o una hiperplasia. ¿Sí? Entonces, estos mecanismos fisiopatológicos podemos repetirlos en hiperplasia, aquí abajo, ¿está? Fíjense que se supone, la mejor manera de entender esto es mediante un ejemplo, siempre decimos, ¿verdad? Imagínense nosotros estar en la academia, ¿m? Sobre todo ahora que se acerca el verano, la primavera, el verano, y queremos estar bien para fin de año. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, comenzamos a sobrecargar un músculo, imagínense, qué sé yo, el bíceps, ¿sí? Se sobrecarga el músculo. Ese músculo ahora mismo, ¿sí? En mi persona, está, o sea, cada una de mis células musculares lisas, de mis células musculares esqueléticas, ¿sí? Es capaz de proveer a mis células una X cantidad de moléculas de ATP. ¿Se entiende, verdad? Ahora, en el momento en que yo voy al gimnasio y comienzo a sobrecargar este músculo, ¿m? Hasta el agotamiento se suele decir, ¿verdad? Hasta el fallo se suele decir. Sí o sí le habrán dicho eso en el gimnasio. Todo eso es por cuestiones fisiopatológicas, ¿sí? Pues la depresión del ATP está porque yo le estoy sobrecargando a ese músculo, se agotan las moléculas de ATP, o sea, porque yo tengo una X, dijimos una X cantidad de ATP para mi músculo ahora. Pero cuando yo le comienzo a sobrecargar, esa cantidad de ATP no va a dar abasto, no va a dar abasto para la demanda del músculo porque se está sobrecargando. Ese es el estímulo. Entonces, ¿qué pasa con el nivel de ATP? Cae, ¿tá? Cae, comienza a disminuir, ¿tá? Comienza a disminuir. La depresión del ATP se considera como un estímulo, ¿sí? Como el inicio de la fisiopatología de la hipertrofia muscular, porque mi célula muscular esquelética va a decir, pero ¿qué pasa acá? Este sujeto me está exigiendo más y yo no puedo quedarme sin energía. Va a comenzar a aumentar el número de sus organelas intracelulares. Va a aumentar el número de mitocondrias con la intención de producir más ATP para poder suplir las demandas de esta célula en esta nueva situación de estrés. Porque eso es un estrés. ¿Se entiende? Entonces, la depresión de ATP y acompañando a esta, el sobreestiramiento de esta célula, porque uno estira todo, vuelvo a mencionar, entonces el sobreestiramiento de esa célula, la activación de ciertos productos de degradación a nivel intracelular, y ni qué decir los factores hormonales, claro, ¿sí? Testosterona o estrógenos, ¿sí? Factores de crecimiento, por la somatotropina, ¿sí? Son todos también factores que van a contribuir al sobrecrecimiento de estas células. Y recordemos que lo que en realidad sucede aquí es un aumento de los componentes celulares. Aumenta el número de mitocondrias, número de ribosomas, número de retículos endoplásmicos, aumenta las proteínas, citoesqueleto, miofilamentos, ¿está?
y a consecuencia de esto, la célula va aumentando en tamaño, ¿sí? Fíjense, cada una de las células musculares esqueléticas va aumentando en tamaño. Ocurre también lo mismo a nivel cardíaco, ¿sí? Ahora recordemos que siempre y cuando ese estímulo del cual yo estoy hablando no sobrepase los límites de tolerancia de mis células, la hipertrofia va a ser fisiológica. ¿Está? Pero cuando supera los límites de tolerancia de esa célula, ¿está? O cuando la causa del estímulo es una comorbilidad de base, entonces yo ya estoy hablando de una hipertrofia patológica. ¿Sí? Porque la hipertrofia yo sé que puede ser fisiológico o puede ser patológico. Por ejemplo, no es lo mismo que la hipertrofia miocárdica fisiológica de la hipertrofia miocárdica patológica. ¿Sí? Si yo consigo hacer un corte, esto posiblemente sea una hipertrofia miocárdica patológica, ¿sí? A consecuencia de hipertensión arterial, ¿tá? Porque hay una desproporción de la cavidad ventricular, ¿sí? Pero la forma de certificar es mediante una muestra, ¿sí? De biopsia y ver un poquito la disposición de sus células musculares cardíacas, de sus miocitos a nivel microscópico, ¿sí? Porque generalmente la hipertrofia fisiológica es una hipertrofia bien regular, gente, está bien equilibrada, está bien proporcional. ¿Qué quiere decir? Cualquier célula que sufre un mecanismo hipertrófico fisiológico aumenta en tamaño de forma proporcional, o sea, tanto en grosor como en longitud. ¿Sí? Ahora, en las condiciones patológicas, hay diferencias porque o crece muy en longitud o crece muy en grosor. Y eso se puede evidenciar bastante bien a nivel del músculo cardíaco, ¿está? Porque hoy nosotros sabemos por anatomía patológica, y ustedes van a ver eso cuando vean anatomía patológica cardiovascular, ¿sí? Van a ver el aspecto, por ejemplo, de la cardiomiopatía hipertrófica a consecuencia de una hipertensión arterial, por ejemplo, o una valvulopatía, y la miocardiopatía dilatada a consecuencia ya sea del alcoholismo, sarcoidosis, enfermedad de Chagas, ¿sí? Lo que fuera. Y gente, es diferente el aspecto de mis miocitos hipertróficos aquí y en el corazón con hipertrofia fisiológica, en el corazón de Usain Bolt, por ejemplo. Corazón de Neymar, Messi, que se dedican toda su vida a jugar fútbol y hacer deporte y viven de eso. Y entonces obviamente su corazón va a tener una hipertrofia miocárdica fisiológica. O sea, jamás el corazón de Neymar va a ser igual al nuestro, que somos literalmente sedentarios, ¿tá? Pero nuestro cerebro es diferente. El cerebro también, como cualquier otro órgano se capacita. ¿Mm? Ustedes mismos se van a dar cuenta. Ustedes mismos se van a dar cuenta. Seguramente ya se dan cuenta, inclusive, el tercer año ya están, ¿verdad? ¿No se acuerdan el primer año cómo nos costaba retener las cosas? ¿Ya les pasó eso? Primer semestre, sobre todo los que salen del colegio, los que ya tienen otras formaciones universitarias, seguramente ya se habrán dado cuenta de esa diferencia antes. Sí, pero cuando uno sale del colegio parece que cuesta un poquito retener las cosas. Pero cuando estamos ya por el tercer, cuarto año de la facultad, parece que captamos un poquito más rápido y mejor y retenemos más las cosas. Como cualquier otro órgano, todos los órganos se adaptan, ¿verdad? Entonces, fíjense que la hipertrofia en el corazón fisiológico, en el deportista, es igualmente en sentido transversal y en sentido longitudinal. O sea, en cualquier célula con hipertrofia fisiológica es proporcional. La hipertrofia patológica es desproporcional.
¿Está? ¿Qué quiere decir eso? O en el caso del corazón hipertenso o con estenosis valvular aórtica, es fundamentalmente transversal. Entonces eso se va comiendo, esa hipertrofia transversal se va comiendo el espacio ventricular hasta tal punto que esto puede ser mínimo. Por eso digo que esto podría ser hipertensión arterial. ¿Por qué digo podría? Porque habría que ver a microscopía para certificar y ponerle sello y firma. Ahora, fíjense que el de la hipertrofia dilatada, sin embargo, es un corazón. Esto se llama hipertrofia concéntrica. ¿Está? Sin embargo, el de la miocardiopatía dilatada es una hipertrofia también, pero es una hipertrofia excéntrica, hacia afuera, excéntrica. ¿Por qué? Porque a medida que va aumentando la cavidad luminal, eso es a consecuencia de que las células musculares aquí se hipertrofían, pero en sentido longitudinal. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que queremos dejar bien, bien claro, gente? Que la hipertrofia fisiológica es diferente anatomopatológicamente hablando de la hipertrofia patológica. Es desproporcional esta última, ¿sí? Ahora, ustedes se estarán preguntando algo que yo también recuerdo haberme preguntado: ¿cómo nuestro corazón entonces hace para, o sea, cómo mi corazón, Daniel, mi corazón, va a saber que yo estoy haciendo deporte, o sea, ejercicio físico, y entonces ella tiene que crecer, o cómo ella va a saber que tiene que crecer porque la presión arterial está muy elevada? Porque en ambas situaciones hay un aumento de la sobrecarga ventricular. Y gente, no sé, no hay ninguna explicación científica así bien clara, pero algunas hipótesis proponen que tal vez sean señales celulares codificados a nivel genético que justamente tratan de dictaminar estas diferencias. ¿Sí? Imagínense lo complejo que es este mecanismo hipertrófico. Si la célula entonces no puede hacer mitosis, hacemos hiperplasia. El mismo mecanismo fisiopatológico, pero hacemos hiperplasia. Si la célula puede hacer mitosis, hace hiperplasia. Así es sencillo. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? De repente parece que se despertaron los compañeros. Yeso Weterei, así no me tenía que decir, Evelyn. Yeso Weterei, Yeso Wegina. Ese no tengo plata. Minha mulher é paraguaia e não está resolvendo nada, não está resolvendo nada, dice Pablo. Sean como Pablo, que se consiguió una paraguaya, entonces, pero bueno, no está resolviendo, dice. Entonces, y fácil de Pablo, se cambia nomás. De hincho, mentira, no hay que hacer eso. Eh, Generalmente, realmente somos nosotros los hombres los que muchas veces sabemos negociar, sabemos bajar los precios. Si fuéramos ricos, estudiaríamos en nuestro país, dice Lanes. Buenos días, buenos días, profesor. Profesor de la turma, está pidiendo para un señor Seitarelli que estamos intentando entrar. Súper. Continuamos entonces, gente. Aquí nosotros habíamos hablado de una hipertrofia fisiológica, disculpen, hiperplasia fisiológica e hiperplasia patológica. Una vez más, recordemos hiperplasia fisiológica hormonal y compensador, ¿verdad? Los ejemplos más claros son mama y útero, como la hiperplasia fisiológica hormonal más frecuente. ¿Está? Luego tenemos la hiperplasia fisiológica compensadora, ¿sí? En donde se habla de la regeneración hepática. Recuerdan, creo que comentábamos ya esto. La capacidad intrínseca
de las células del hígado de reconstituir un segmento hepático comprometido. ¿Sí? Dijimos que no va a ser exactamente la misma, el mismo segmento, pero al menos gran parte del segmento va a ser reconstituido, ¿está? Y la patológica también, solamente que aquí vamos a hablar de comorbilidades de base. Podemos tener una hiperestimulación. ¿Recuerdan lo que dijimos, gente? Siempre y cuando el estímulo hormonal, por ejemplo, no sobrepase los límites de tolerancia a nivel celular, entonces va a ser hormonal fisiológico. Pero desde el momento en que sobrepasa, ¿sí?, la tolerancia celular, por ejemplo, demasiados estrógenos, demasiadas estímulo hormonal a nivel mamario, ya van a comenzar los trastornos a nivel mamario. Fibroadenomas, ¿por qué no? Procesos neoplásicos, igualito a nivel uterino, miomas, ¿está? Adenometriosis, ¿por qué no? Entonces siempre todo tiene un límite, ¿está? Y lo mismo ocurre a nivel prostático. Nos decía a nivel prostático, demasiada estimulación androgénica a lo largo de mucho tiempo de vida en el hombre, que generalmente a partir de los 40 años, y muchas veces ya muy jóvenes, 30 años, 40 años, ¿sí? ¿Cuánto? Imagínense 40 años, desde los cuántos años que hay estimulación androgénica en la próstata. Por lo menos ya comienza ya a partir de los 10 años aproximadamente. 30 años que esa próstata está bajo una estimulación constante de andrógenos, ¿no? Hormonas masculinas, ¿sí? 30 años es mucho, entonces, y claro, llega un momento en que esto termina produciendo trastornos, un sobrecrecimiento celular a nivel de una de esas 4 zonas de la próstata que habíamos estudiado en histología. ¿De acuerdo? Sí, por eso aquí les puse yo algunos dibujitos y aquí les pongo de la próstata. La próstata hasta hoy se considera todavía una forma patológica de hiperplasia. Hasta hoy dijimos ahora, pero seguramente en un par de años ya va a pasar a ser una cuestión fisiológica, ¿sí? Porque inclusive en el propio Robbins, yo les recomendé leerlo, no sé si recuerdan, que en el Robbins ya se propone hablar de una hiperplasia fisiológica, ¿sí? Prostática, más que patológica, condicionada justamente por la sobreestimulación del órgano. O sea, es tan frecuente este trastorno que no nos vamos a salvar, ¿sí? Algunos sí, algunos hombres tendrán la suerte de morir sin hacer síntomas, que quiere decir alcanzar los 80, 90 años sin hacer síntomas, dijimos, pero otro grupo lamentablemente va a terminar haciendo síntomas en algún momento de la vida. Pero si pudiéramos hacer dijimos, una autopsia a todos los hombres, sin excepción, que alcanzan los 90 años y terminan muriendo, probablemente todas tendrán algún grado de hiperplasia de hiperplasia prostática, ¿sí? Ahora, el que no haya hecho síntomas o haya hecho síntomas, ¿sí? Ahí habría que diferenciar. Por eso es que muchas veces se discute en el Robbins el término de hiperplasia patológica prostática, ¿verdad? Porque es algo fisiológico prácticamente. Factores de crecimiento también hay ciertos virus, estas verrugas. Gente, esto ustedes lo van a ver todo en anatomía patológica, hiperplasia folicular. Yo me imagino que ya vieron todos estos temas se vuelve a ver una vez más en anatomía patológica. ¿Hasta dónde ya vieron anatomía patológica? Las imágenes, gente, anatomía patológica, ¿está? Cáncer no, cáncer ya no, cáncer ya no. En el cáncer hay hipertrofia, hiperplasia, está metaplasia. O sea, en realidad es una desorganización total de la morfología celular, ¿sí? Cáncer ya no se considera como un fenómeno adaptativo Alves, ¿tá?
Es un fenómeno totalmente patológico. Vamos a ver, por ejemplo, antes de un proceso neoplásico, tuvo que generalmente existir un intento de adaptación. Un intento de adaptación. Por ejemplo, ya que estamos hablando de hiperplasia prostática, es un intento de adaptación, pero llega un momento en que este puede actuar como un precursor para adenocarcinoma de próstata. No. Fíjense, repito, en el cáncer, en el proceso neoplásico, en este proceso neoplásico, claro que hay hiperplasia. Hay, porque ahí se están dividiendo las células, pero yo no le llamo hiperplasia. ¿Está? Porque si vamos a ir al cabo, en el proceso cancerígeno va a haber hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, o sea, hay una displasia, sí, hay un desorden total a nivel del crecimiento celular, tanto así que algunas células podrían tener, por ejemplo, célula epitelial plana, en otro punto podría ser cúbico, en otro punto podría ser cilíndrico, está, podrían tener diferentes formas, o sea, hay un pleomorfismo celular. Aparte de eso, hay mitosis irregulares, atípicas, ¿se entiende? O sea, hay una hiperproliferación celular de un grupo de células y otro grupo de células, sin embargo, se dividen más lentamente. O sea, es un desorden total en este proceso neoplásico. Por eso yo ya no hablo de un fenómeno adaptativo, ¿está? Bueno, y yo les cuento que van a volver a ver estos temas que estamos comentando ahora, solamente que las fotos, las imágenes anatomopatológicas. Claro, así mismo. En cuanto a la metaplasia, no vamos a entrar en muchos detalles. Simplemente recordar que hay una célula madura que cambia a otra célula madura, pero ambos son del mismo tipo. ¿Sí? O sea, una célula epitelial pasa a ser otro tipo de célula epitelial. ¿Sí? Una célula epitelial plana ahora es epitelial cilíndrico o al revés, ¿sí? También es una forma de adaptación celular, pero en este caso adaptación por cambio de forma celular, ¿tá? Fíjense, hay una irritación y una inflamación crónica, irritación e inflamación crónica a nivel celular. Y esto termina produciendo un cambio de estas células débiles por células capacitadas. Sí, ese es el objetivo. El ejemplo, gente, hay muchos dibujos que ustedes lo van a ver en anatomía patológica. Yo no les voy a preguntar en la cátedra esto qué órgano es o qué tejido representa. Ustedes sabrán decir que esto es tejido plano multiestratificado y esto es cilíndrico simple, ¿cierto? Pero esto yo no pregunto en fisiopatología, ¿está? Solamente para entender lo siguiente. Fíjense que yo puedo tener acá A, B, C, D. Yo puedo tener una célula epitelial cilíndrica pasando a ser una célula plana. ¿Está? Esto es metaplasia. Pasó de ser cilíndrico, pasó a ser cilíndrico bajo, cúbico, para finalmente ser plano. ¿Cuál fue el objetivo? Tratar justamente de adaptarse al estímulo al cual se estaba exponiendo, ¿sí? Mutando a una célula más resistente, adaptándose a una célula más resistente. ¿Está? Esto generalmente ustedes van a ver los ejemplos más claros ocurre a nivel digestivo y a nivel respiratorio. ¿Está? A nivel digestivo, enfermedades por reflujo gastroesofágico. Imagínense que el ácido gástrico, ¿sí?, constantemente esté refluyendo al esófago, la porción final del esófago. El esófago normalmente es un epitelio plano, estratificado. ¿Qué pasa con nuestro esófago? No aguanta ese ácido gástrico, ¿sí? Y con el correr del tiempo, ella va a terminar cambiando su epitelio plano, estratificado, va a ir cambiando de DCBA a un epitelio más resistente.
Yo sé que el epitelio, por ejemplo, del propio estómago y el epitelio del intestino es un epitelio cilíndrico, ¿se acuerdan? Que es un epitelio más resistente al ácido gástrico. Entonces lo que va a suceder es que el esófago pasará a tener en esa parte que se enfrenta al ácido gástrico un epitelio similar a la del intestino, ¿sí? Y esa es la metaplasia intestinal, que es un cambio justamente que ocurre con bastante frecuencia antes de los fenómenos cancerígenos, ¿sí? Justamente la compañera preguntó, uno puede tener metaplasia o puede tener displasia antes del cáncer. Totalmente cierto, ¿sí? Esto ustedes lo van a estudiar más adelante como esófago de Barrett, ¿sí? Se le denomina esófago de Barrett a ese cambio que nosotros habíamos estudiado, comentado recientemente. Busquen un poco, ¿está? Esófago de Barrett, ¿sí? Un cambio metaplásico a nivel del esófago. Esto es esófago y aquí esto es cardias, aquí abajo está el estómago. ¿Está? Veamos otra vez aquí, fíjense. Entonces, cuando el endoscopista nos informa de que hay un cambio a investigar a nivel del tercio inferior del esófago, los últimos, generalmente los últimos 3 centímetros de esófago, esto entonces se toma una biopsia, porque esto es de diagnóstico anatomopatológico. El endoscopista nos va a decir, aquí hay algo más, aquí hay algo anormal que hay que investigar. Dios quiera que sea solamente un esófago de Barrett, o sea, un cambio metaplásico, ¿sí? Porque podría ser ya un cambio displásico, ¿está? Podría ser ya un cambio displásico, gente, ¿está? Y estos cambios displásicos generalmente ya son irreversibles, ¿está? Hasta aquí hablamos de reversibilidad, en la metaplasia celular. Entonces, la única forma, yo no puedo saber así a simple vista con la endoscopía, esto es metaplasia. ¿Cómo, cómo vamos a hacer eso? Yo tengo que ver en el microscopio. Se toma la muestra, ¿sí? Se hace una pequeña biopsia durante el proceso endoscópico, se manda esa anatomía patológica y el colega nos informa, ¿sí? En su dictamen, se observan cambios metaplásicos en la muestra remitida a nuestro servicio. Qué suerte. Le decimos entonces al paciente, bueno, tenés un cambio que es reversible todavía. ¿Está? Basta con hacer un tratamiento médico, dietético, ¿sí? Cuidar los hábitos dietéticos, cuidar los hábitos tóxicos, si es fumador, dejar de fumar, si es alcohólatra, entonces dejar las bebidas alcohólicas, controlar la ingesta alimentaria y hacer un buen tratamiento médico. Si no se resuelve, entonces se pasa al tratamiento quirúrgico, está con la intención de resolver este cambio metaplásico que aún es reversible, está. En el momento en que yo, mediante este tratamiento médico, dietético, quirúrgico, saque el estímulo aquí, que es el reflujo ácido gástrico o el tóxico, si es alcohol, ¿está? Entonces, ¿qué pasa, gente? Yo ya sé que esta célula va a volver a sus condiciones fisiológicas iniciales, ¿sí? Pero si lamentablemente se le dijo bien al enfermo, tenés que hacer esto, esto, esto y esto, pero él se fue a hacer totalmente otra cosa, él se fue a continuar comiendo como comía, bebiendo como bebía, fumando, está, y continuó como si fuese que no pasaba nada, porque no tomó en serio su enfermedad y lo que le dijo el médico, entonces él va a pasar a hacer un cambio displásico. ¿Por qué? Porque él se le dijo bien que haga A, pero él se fue a hacer Z. Entonces continúa con la irritación y la inflamación crónica. ¿Está? Que continúa la inflamación y la irritación crónica. Entonces, ¿qué va a pasar, gente? La célula ya hizo metaplasia. ¿Está? Ya cambió
un tipo de célula débil por un tipo de célula más fuerte con la intención de tolerar esta inflamación crónica. Esto es un evento crónico, gente, ¿está? Es un evento crónico. Sí, es un cambio adaptativo a larga data. ¿Sí? ¿Entiende? A diferencia de las anteriores que muchas veces ocurren en fenómenos agudos o subagudos. ¿Está? Ahora, fíjense, aquí sin embargo, la célula se pregunta, eh, la irritación continúa, entonces yo ya cambié de forma, ¿qué puedo hacer ahora? Entonces hace todo, ¿tá? Aumenta de tamaño, al mismo tiempo cambia de forma y al mismo tiempo aumenta el número. O sea, hace todo de una vez, ¿tá? Hay un grupito de células que está aumentando de número, hay otro grupo que está aumentando en tamaño y hay otro grupo que está cambiando de forma, ¿está? Entonces hay una bagunza total, eso es displasia. ¿Tá? Meramente conceptual nuestro enfoque aquí en fisiopatología. Si nosotros entendemos el concepto, esta alteración caracterizada por el crecimiento desorganizado de un tejido específico que determina la formación de células de tamaño, forma y organización variable. Está aquí hablamos de o sea, lesión precancerosa. ¿Está? Lesión precancerosa. Estás a un paso de hacer un fenómeno cancerígeno. Después ya se viene el adenocarcinoma de esófago, en este caso, ¿verdad? Entonces, gente, metaplasia no es lo mismo que displasia, ¿sí? Ocurre lo mismo también en el fumador, solamente que en el fumador va a ocurrir lo opuesto, ¿verdad? En el fumador va a ocurrir lo opuesto. Su epitelio cilíndrico respiratorio va a pasar a ser plano, ¿verdad? Ocurre exactamente lo opuesto, con la intención de aguantar ese efecto del humo del cigarrillo a larga data, ¿verdad? Ocurre lo mismo, solamente que en sentido opuesto. Entonces, gente, hasta acá se dieron cuenta que es bien fácil, no hay nada que apretar en cuanto a los conceptos. No es lo mismo, Gabriela. ¿Por qué va a ser lo mismo? Hipertrofia no aumenta cantidad de células. Así mismo, Pau, perfecto. Simplemente, a ver, si tu célula puede hacer mitosis, va a ser hiperplasia. Así es sencillo, ¿verdad? Organomegalia es lo que displasia. Sí, se va formando un nuevo tejido. Exactamente, la displasia ya es un fenómeno irreversible o con muy poca reversibilidad, también se comenta en el libro. Displasia es literalmente todo a la vez. Este es un fenómeno totalmente desorganizado, ¿sí? En donde hay cambios en cuanto a tamaño por aumento del tamaño de los componentes celulares, aumento del tamaño por aumento del número de células y también cambio en tipos de células. ¿Se entiende? Vamos bien hasta acá. No, no es cáncer, José. Es precancerígeno, es precáncer, es preneoplásico. Porque para hablar de cáncer vos tenés que describir, aparte del pleomorfismo celular, atipias celulares. ¿Está? Nosotros no estudiamos todavía neoplasias. Fíjense, neoplasia unidad 4. Neoplasia es otro capítulo. Fácil, ¿verdad? No hay mucho que complicar. Ahora continuamos con adaptación celular, pero por acumulación intracelular. Sí, así mismo, Silvia. Sería lo ideal. O terapias de repente radiantes. Así mismo. Por ejemplo, en el caso
del esófago, recuerdo, yo no hago cirugía, pero recuerdo que en la facultad uno estudia los tipos diferentes de cirugías de conexión gastroesofágico. Van a ver después las cirugías de esófago, cómo se extirpan el esófago y se hacen una reconexión con el estómago. Pero eso ocurre más bien en los procesos en cáncer esófago. Continuamos con adaptación celular, pero ahora vamos a ver solamente lo que corresponde a depósito intracelular. Fíjense, gente, que la adaptación continua, lo que quiero que queden bien claro es que la adaptación celular no necesariamente es por aumento de tamaño, aumento del número y cambio de tipo. También puede ser por acumulación intracelular de una sustancia. ¿Está? Por eso digo, depósito intracelular, acumulación de sustancia. Y esta sustancia vamos a ir viendo que pueden ser normales, pueden ser anormales. ¿Está? Sí, y pueden ser sustancias, o sea, sustancias de mi cuerpo, corporales normales, sustancias endógenas anormales, ¿sí? Continuamos con las sustancias corporales anormales y productos exógenos. ¿Está? Las sustancias de afuera, ya sea monóxido de carbono, sílice, amianto, ¿está? Que muchas veces se depositan a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces, gente, yo lo que quiero que tengamos aquí, primeramente, es que o mis células se adaptan cambiando de tamaño, cambiando, aumentando el número, cambiando de forma, como acabamos de ver hace rato, ¿sí? O se adaptan a una sustancia, acumulando esta sustancia en su interior, porque se supone que ella, como no tiene los mecanismos necesarios para su destrucción, vamos a ir viendo, como no tiene los mecanismos necesarios para su destrucción, ¿sí? Entonces ella tiene que aprender a vivir con esa sustancia. ¿Se entiende? Entonces se adapta acumulándola en su interior y aprendiendo a vivir con ella. Literalmente eso es lo que ocurre en este fenómeno. ¿Se entendió? Entonces yo le puedo preguntar en el examen, literalmente son mecanismos de adaptación celular y la acumulación intracelular es una de ellas. ¿Sí? De hecho, se considera como una respuesta crónica de la célula a un tipo de injuria celular. ¿Está? ¿Se entiende esto, gente? Porque nosotros, bueno, voy a volver a repetir, una célula puede responder a una injuria, o sea, a una lesión, ¿está? Puede responder de forma aguda o de forma crónica. ¿Se entiende? ¿Sí? Nosotros todavía no vimos lesión celular. Vamos a verlo. Fíjense, aquí vamos a ver lesión celular. ¿Está? Lesión celular. ¿Por qué yo dejé para parte 3 lesión? Porque se supone que la lesión ocurre cuando este ni este pudo ocurrir. Si la célula no se puede adaptar aumentando el tamaño, ya sea aumentando por componente, número, tipo o acumulando una sustancia en su interior, entonces ella directamente pasa a lesionarse. ¿Está? Para evitar esta lesión, lo que acumulamos dentro de nuestras células, estas sustancias que ya vamos a ver cuáles pueden ser. ¿Se entiende? Por ejemplo, el ejemplo más claro que vamos a ver es el depósito intracelular de colesterol. ¿Está? Sí. Tal vez sea un poco confuso todavía, pero justamente por eso vamos a ir dando lectura para que quede más claro. Y aquí dice Tamar, no caso va a depender de cada organismo, sistema inmunológico. Claro, depende el fenómeno adaptativo depende de cada organismo, ¿sí? Y depende de cada organismo, o sea, entiéndase, de cada célula, de la tolerancia de esa célula y también depende mucho del tipo de estímulo. Depende mucho del tipo de estímulo, siempre y cuando el estímulo
sobrepase los límites de tolerancia de esa célula, va a pasar a lesionarse directamente. ¿Se entiende? Depende de cada célula y de cada organismo. ¿Sí? Por así decir, qué sé yo, ¿qué te parece si es que le damos a un fisiculturista que nos levante 20 kilos en bíceps? Probablemente él te va a levantar sin problema, pero dale un poco a otro sujeto no preparado 20 kilos en bíceps a ver qué ocurre. Probablemente lesiona el músculo bíceps, ¿está? Porque no está acondicionado. Por eso los fenómenos adaptativos dependen siempre del tipo de célula, del tipo de organismo. Yo, por ejemplo, estoy tratando, si de repente, si es que se habrán percatado que hago medio movimientos raros con los labios de vez en cuando. Y en realidad eso es porque coloqué Aparelio hace cuestión de 3 semanas, 3 o 4 semanas, y creo que me estoy arrepintiendo terriblemente porque no me estoy pudiendo adaptar a las lesiones celulares a nivel de la mucosa bucal que me están produciendo. Y me puse literalmente al pedo, a toa, solamente porque quería corregir un pequeño detalle o una especie de trastorno obsesivo que tenía, pero como que me dijeron que iba a ser tan solo 6 meses, a 8 meses, y dije, bueno, vamos a poner. Pero terrible. Probablemente, o sea, cuando uno no puede adaptarse, y terrible, aftas. ¿Quién ya usó aquí aparelho? Horrible, gente. Seguramente, por eso, si es que de repente ves movimientos raros en mi labio, es por eso. Porque estoy con aftas, para colmo, un quistecito mucosele, a consecuencia de un quiste mucoso, a consecuencia de la obstrucción de los conductos labiales, que sabemos que se resuelven de forma espontánea en el momento en que las células hayan conseguido adaptarse a la lesión. ¿Y qué les parece que va a pasar? ¿Está? A nivel de la mucosa yugal que está en contacto con un aparelho. Simplemente va a haber una ligera hipertrofia, disculpen, una ligera hiperplasia, ¿sí? De los queratinocitos que ocupan esa región, se van a hacer más resistentes para poder aguantar a esa lesión. Cosa que parece que no está pasando en mí. Porque ya hacen 3 semanas y tu tejido tiene esta capacidad de cambiar su epitelio. Epitelio sí, epitelio sí. El epitelio tiene una gran capacidad de adaptación. Está el epitelio de por sí. Hiperplasia fundamentalmente. Está justamente lo que estaba comentando, Caroline. Sí, en mi caso en particular va a haber una ligera hiperplasia de los queratinocitos a nivel de mi mucosa yugal que están en contacto con el foco lesional, con la causa de la lesión. Gente, ¿qué les parece? ¿Cómo le llaman ustedes en portugués? Al callo en los pies. ¿Mm? ¿Por qué le parece que ocurren los callos? Claro, hay una cuestión genética muy callos, hay una cuestión genética de fondo muy... No hay nada como la cuestión genética, eso nosotros sabemos muy bien, ¿está? Pero no todo es simplemente cuestión genética, es cuestión genética y factores ambientales. Estos son los fenómenos que motivan todos los cambios a nivel celular, ¿está? O sea, vos podés tener la cuestión genética, ¿sí? Pero siempre y cuando evitemos la exposición de los factores ambientales, nosotros podríamos mitigar al máximo la expresión de nuestros genes condicionantes, esos genes diferenciadores, ¿se acuerdan? ¿Está? Entonces, imagínense yo tener en mi herencia callos, creo que tiene también otro nombre que no recuerdo cómo le llamaban ustedes en portugués,
Ahora imagínense usar un calzado muy apretado, está muy comprimido, estar constantemente irritando esas articulaciones metatarsofalángicas a nivel del primer dedo. Sí, eso va a terminar induciendo una hiperproliferación a nivel osteoarticular, ¿no? Y también, ¿por qué no?, a nivel del tejido tegumentario que lo recubre, ¿sí? Y ocurre inclusive también en las manos. ¿Quién ya? Juanete, le dicen Bruno. Exactamente. En las manos. ¿Quién va al CrossFit? ¿Sí? ¿Quién va al CrossFit y tiene todo callos en las manos? ¿No? Entonces, el epitelio tiene una gran capacidad de adaptabilidad. Está simplemente hay una hiperplasia en ese punto en el que se expone la lesión con la intención justamente de aguantar el evento lesional. Bueno, aquí yo les copio, esto es copiado y pegado del libro de Robin Psicotran, ¿está? Acumulación intracelular está muchísimo mejor ahí. Fíjense, una sustancia determinada puede acumularse intracelularmente debido a varios mecanismos. Una sustancia endógena normal se produce a una velocidad normal o aumentada y no la podemos eliminar de forma adecuada. El ejemplo más clásico es la esteatosis hepática. Está el famoso hígado graso, ¿sí? Demasiado triglicérido, ¿sí? Demasiado triglicérido, o hay una velocidad normal de producción de este triglicérido, pero yo no la puedo eliminar, ¿está? Entonces se va a ir acumulando, se va a ir acumulando a nivel hepático. Es una forma de acumulación intracelular de triglicéridos. O una sustancia normal o anormal se acumula porque no puede ser metabolizada y se deposita a nivel intracelular de manera morfofilamentosa, ¿tá? Como las enfermedades por almacenamiento. Esta incapacidad para la adecuada metabolización es consecuencia usualmente de un fallo genético en la codificación de determinadas enzimas, ¿tá? O finalmente una sustancia exógena, gatito, finalmente una sustancia exógena anormal se deposita y se acumula debido a que las células no poseen la maquinaria enzimática para degradar la sustancia. Este es el ejemplo de la silicosis, antracosis, asbestosis, ¿sí? Todas esas enfermedades ocupacionales, ¿tá? Nosotros no podemos degradar sílice, no podemos degradar amianto, no podemos degradar amianto y asbesto, ¿tá? No podemos degradar entonces monóxido de carbono. Entonces, carbono de por sí. Entonces se terminan acumulando dentro de nuestras células porque es la manera que nuestra célula encuentra para poder sobrevivir a la exposición crónica a esta sustancia. Recuerden que todo esto es una forma de respuesta celular crónico a estos eventos. Implican entonces la acumulación de sustancias endógenas, ¿está? Proteínas, carbohidratos, lípidos o exógenos, está en el interior de nuestras células. Pueden dar lugar a la lesión celular, dependiendo entonces de la sustancia acumulada, del tipo celular y de la cantidad de la misma. Estas sustancias pueden ser un constituyente normal acumulado en exceso o una sustancia normal exógena o del propio metabolismo normal. Fíjense, ¿está? Entonces, esto es solamente a modo de introducción. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir haciendo ahora? Hablando de lo siguiente. Fíjense, primeramente acumulación de lípidos, ¿está? Vamos a ver la acumulación de colesterol, en este orden, triglicéridos, colesterol, ¿está? Fosfolípidos también, ¿está? Acumulación de triglicéridos, ¿sí? Colesterol, ¿está? Fíjense. Luego vamos a pasar a ver la infiltración grasa, ¿sí? Acumulación de proteínas, y finalmente pasaremos a ver la acumulación de carbohidratos.
¿sí? Entonces, y terminaremos con la acumulación de pigmentos. Entonces, eso en este orden es como iremos viendo las enfermedades por las adaptaciones por acumulación intracelular. ¿Vamos bien hasta aquí? Acumulación de sílice, Valderine, ¿está? Sílice. Generalmente es muy frecuente en la arena. Ocurre mucho en los cavadores de pozos, ¿sí? ¿A partir de cuántos metros aproximadamente se podría encontrar arena? ¿Quién recuerda eso? ¿Está? Hay que cavar una X cantidad de metros bajo tierra para poder encontrar arena, ¿está? Y en la arena se caracteriza justamente por la gran cantidad de sílice, arena de sílice pura, dicen. Imagínense, porque hay personas, sujetos que se dedican a cavar arena y buscar arena, ¿está? ¿Sí? Y justamente esto se inhala fácilmente en el momento en que están levantando el polvo, lo inhalan y una vez llegado esto al aparato respiratorio, se acumula a nivel celular. Produce la silicosis, ¿tá? Es más bien una enfermedad ocupacional por acumulación celular de esta sustancia, ¿sí? Comenzaremos entonces a ver la acumulación celular, ¿sí? Eh, por triglicéridos, ¿está? Fíjense, esteatosis de por sí, o también llamado cambio graso, consiste en la acumulación anormal de triglicéridos dentro de las células parenquimatosas, ¿está? Se observa con mayor frecuencia en el hígado, que es el principal órgano implicado en el metabolismo de las grasas, pero puede verse también, ¿por qué no?, en otros órganos que también tienen un metabolismo graso: corazón, músculo y riñón, ¿tá? Recordemos que el corazón también tiene un papel muy importante de metabolismo de ácidos grasos. De por sí, la materia prima para generar energía en el corazón eran los ácidos grasos, ¿recuerdan? Entonces, estos órganos de por sí tienden a almacenar triglicéridos en su citoplasma a consecuencia de un exceso de la misma, hipertrigliceridemia. Claro que nadie le gana al hígado. El hígado es el principal reservorio de triglicéridos, ¿tá? Pero cualquier órgano que utiliza ácidos grasos para su metabolismo, entonces termina almacenando triglicéridos. Porque ustedes saben que del triglicérido había una enzima en bioquímica, yo ya no recuerdo el nombre, no sé si uno ustedes recordarán, venía la enzima y ¿qué hacía con el triglicérido? Separaban la molécula de glicerol y separaban las tres moléculas de ácido graso, ¿verdad? Por eso triglicéridos, pues son tres ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol. Entonces, eliminan. ¿Por qué nuestra célula entonces almacena triglicéridos? Porque dentro de ellas tiene el mecanismo enzimático capaz de romper mi molécula de triglicéridos y liberar los tres ácidos grasos y usar yo los ácidos grasos como recurso energético. Eso ocurre en estos órganos, ¿está? Entonces, ¿qué hacen estos órganos? De por sí acumulan estas sustancias en su interior, ¿está? Cuando hay un exceso de la misma, ¿sí? Una hipertrigliceridemia. El principal reservorio, el principal órgano que lo termina acumulando es el hígado, ¿está? Y esto no necesariamente es algo... o sea, esto de gente es un evento reversible, totalmente reversible, y es inclusive sumamente frecuente. Imagínense nada más, una de las causas más frecuentes es el alcoholismo, ¿está? Por ejemplo, un sujeto que hoy es viernes, ¿está? Entonces, de repente hoy algunos ya van a comenzar con la cachaza, cerveza, caipirinha, por aquí, por allá, ¿verdad? Bueno,
Entonces, ¿qué pasa? El alcoholismo de por sí produce una acumulación importante de triglicéridos a nivel hepático. Solamente que basta con dejar el consumo del alcohol por el resto de la semana, que al final de la semana, de la siguiente semana, el hígado volvería una vez más a su estado fisiológico inicial, normal. ¿Tá? Entonces, el triglicérido es algo totalmente, disculpen, la esteatosis es algo totalmente reversible. ¿Está? Reversible. Fíjense, existen diversas toxinas eh, diversas causas en realidad como toxinas. ¿Está? Malnutrición proteica, la diabetes de por sí, la obesidad y la hipoxia. Pero la causa más frecuente en el adulto es el alcoholismo crónico, ¿está? ¿Sí? La diabetes también es una causa bastante frecuente de cambios grasos a nivel hepático, ¿sí? En la diabetes, ¿por qué? Porque recordemos que aquí no solamente va a haber una hiperglicemia importante en el paciente diabético, también hay una hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia circulando en sangre. Entonces, el paciente diabético tiene todo sobrando en sangre. Como tiene problemas con la insulina, como tiene problemas con la secreción de insulina o con la acción biológica de la insulina, entonces ella no solamente tiene mucha glucosa en sangre, sino que también tiene muchos ácidos grasos libres, tiene triglicéridos, colesterol, inclusive aminoácidos, todas sobrando en sangre. ¿Tá? Entonces esto termina condicionando a que se acumule con bastante frecuencia en estos enfermos triglicéridos en el hígado y el colesterol fundamentalmente en las arterias. ¿Está? Entonces recordemos, y la obesidad ni qué decir, ¿tá? La obesidad justamente por el exceso de triglicéridos circulando en sangre. ¿Tá? Es reversible este fenómeno y la arquitectura parenquimatosa se puede restablecer si la condición inicial son restauradas y el daño celular provocado no es muy extenso. ¿Tá? Esto yo les pongo aquí solamente para... Seguramente recordarán el aspecto histológico normal del hígado, ¿verdad? ¿Cuál es la histología normal del hígado? ¿Mm? Ahora, fíjense la gran cantidad de vesículas, ¿sí? De triglicéridos, de grasa. Recuérdense que la grasa se ve pálida, se ve blanca, acumulada en el órgano. ¿Está? Entonces, esto es lo que se le va a preguntar en anatomía patológica. Se le va a poner la lámina y ustedes tienen que saber que esto es esteatosis hepática. ¿Sí? Antes se supone que yo debería recordar el hígado normal, con otro colorante. Hasta aquí vamos bien. Ujú. Pero ¿cómo así? ¿Hiperkeratosis dónde? Vos me estás diciendo por xantomas. Seguramente colesterol. Sí, depósito de colesterol, seguramente vos me estás diciendo, Priscila, ¿verdad? Xantomas. El colesterol, fíjense, es xantomas. ¿Mm? Bastante frecuente acumulándose próximo al tejido tegumentario de la región periorbitaria. ¿Mm? Seguramente por esto me está diciendo, ¿verdad? Xantomas. Es en realidad
No son triglicéridos, realmente es colesterol. Fíjese que cada nutriente tiene un lugar, una afinidad en particular por un tejido para acumularse. ¿Tá? El colesterol o elige tejido celular subcutáneo o elige tejido conjuntivo subepitelial o elige inclusive tejido conjuntivo subendotelial a nivel arterial. ¿Sí? Colesterol, hipercolesterolemia. ¿Sí? Claro que siempre, recordemos que siempre hay una predisposición a desarrollar estos trastornos. Hay sujetos que no tienen ninguna alteración y viven con una hipercolesterolemia ya por los aires. ¿Sí? En realidad no sabría decirte, Bruno, si es que la hiperkeratosis a nivel palmar o plantar influye en el tiempo de vida de la persona. ¿Sí? O si tiene alguna alteración a nivel de la calidad de vida de la persona. No sabría decirte un poquito. Habría que ver un poquito en dermatología. Sí. Vamos a ver, Priscila, los síntomas, ya enseguidita. Realmente para mí, el Robbins es el mejor libro que alguna vez se pudo haber escrito. Es un libro demasiado en las áreas básicas. Yo me refiero al área básica. El Robbins le gana lejos al Paul. El Robbins es muy buen libro, ¿verdad? Es muy buen libro. Yo, en estas primeras unidades, Robbins, Paulo, porque fíjate que estas primeras unidades, hasta acá, no, hasta acá, disculpen, hasta acá, hasta la aula 13, ¿sí? Yo sigo fundamentalmente Robbins. Porque todo esto van a volver a repetir, hasta el aula 13 van a volver a repetir la mayoría de estos temas en anatomía patológica, pero van a ver el enfoque anatomopatológico, van a ver las fotos de microscopía y macroscopía de estos trastornos. Mientras que nosotros aquí en fisiopatología vamos a un enfoque meramente conceptual, ¿está? Conceptual. Nuestro examen siempre va a ser conceptual, un examen cerrado de selección múltiple, ninguna imagen ni foto porque nuestra cátedra es conceptual. ¿Está? Por eso Robbins hasta la unidad 4 y a partir de la unidad del aula 14, fundamentalmente. Es una recomendación, pero para el examen parcial, gente, siempre el PORT. Pero el que leyó el Robbins va a responder igual todo, porque como les comenté, el Robbins tiene un muy buen enfoque. ¿Cómo así la primera unidad del Robbins? ¿Mm? Bueno, súper. Vamos a una pequeña pausa, gente, y continuamos, ¿está? Vamos por un café, vamos a tomar algo y continuamos.